¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Esta noche no tendremos las 5 del día porque hay muchas cosas ocurriendo en Venezuela. El día de hoy se dio el anuncio por parte de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública de la República Bolivariana de Venezuela de que se le estaban otorgando medidas cautelares sustitutivas de privativa de libertad a Edgar Zambrano. Así que pues fue excarcelado Edgar Zambrano. Ojo, que no es lo mismo que liberado. Tiene un régimen de presentación cada 30 días. Sin embargo, no tendrá que seguir en la prisión físicamente, aunque en estas medidas cautelares sustitutivas de privativa de libertad, bueno, pues estará con un régimen que presumimos será de casa por cárcel. Aún tenemos que especificar y aclarar cuáles serán estas medidas. Por lo pronto, seguramente, régimen de presentación cada 30 días. Por otra parte, esto dicen el propio régimen de Nicolás Maduro que es el resultado del acuerdo logrado, de la mesa de diálogo que se establece con un grupo minoritario de la oposición. Pero al tiempo, Edgar Zambrano en sus primeras declaraciones dice que no tiene nada que agradecer ni a sus secuestradores ni a una pseudo oposición. Vamos a estar hablando precisamente con uno de los integrantes de esta minoría opositora que decidió sentarse a establecer una mesa de diálogo con el régimen de Nicolás Maduro y bueno, uno de ellos precisamente que recibió ayer por la noche en su excarcelación a Edgar Zambrano. También vamos a estar hablando con María Corina Machado acerca de todo esto en el panorama nacional y en el panorama internacional. No llegó el PSV, los diputados del PSV no llegaron a la Asamblea Nacional, era parte de este acuerdo al que se había llegado con el régimen de Nicolás Maduro por esta minoría opositora, aunque el propio Diosdado Cabello dijo que estarían dispuestos a ir, pero no llegaron, lo que hubo fueron sillas vacías. Y por supuesto, después de haberlo tenido aquí en el estudio y de que nos anunciara que regresaría a su país, Félix Maradiaga ya está en Nicaragua. Se armó un revuelo, un movimiento importante de elementos policiales a las afueras del aeropuerto para pues recibir o monitorear o lo que sea que hayan hecho a Félix Maradiaga allá en Nicaragua. Vamos a estar hablando con él para que nos cuente qué fue lo que pasó a su regreso y este será entonces el Conclusiones de esta noche. Iniciamos entonces así. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu VZLA Enredo 2. Conclu VZLA Enredo 2. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando para el tema de Venezuela. Sus comentarios con esta etiqueta Conclu VZLA Enredo 2. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, le decía yo, el régimen de Nicolás Maduro ordenó la excarcelación, o algunos dicen puesta en libertad con medidas cautelares del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano. La orden se da, según el oficialismo, como le explicaba, en virtud de este acuerdo alcanzado con un sector minoritario de la oposición. Acuerdo que, por cierto, fue rechazado por Juan Guaidó, que es reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países. Zambrano permanecía en prisión desde principios de mayo, por orden del Tribunal Supremo de Justicia, alineado con el chavismo, con el oficialismo. Y después de que la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela le quitara o allanara su inmunidad parlamentaria, fue que lo detuvieron. Zambrano está acusado de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado. Todo esto, todas estas acusaciones en relación con el levantamiento cívico-militar del 30 de abril, liderado por Juan Guaidó. Guaidó consideró entonces que la liberación de Zambrano, lo voy a citar textualmente, dijo: es una victoria de la presión ciudadana e internacional y no una gentileza de la dictadura. Por cierto, este martes se celebró esta sesión en la Asamblea Nacional en la que se suponía que irían los parlamentarios del PSV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero no llegaron. No llegaron. Esto era parte del acuerdo, parte del acuerdo con ese grupo minoritario de la oposición y el régimen. Esa fue la imagen
que dejaron sillas vacías porque nunca aparecieron. Y eso pese a que se acordó, le repito, en esta mesa, con esta pequeña parte de la oposición, se establecía eso, el regreso inmediato de los diputados del PSV a la Asamblea Nacional. Vamos con Osmari Hernández, está en Caracas, nos tiene más información, está en vivo de nueva cuenta. Osmari, bueno, ayer te decía, en tono irónico, si las cosas pensamos que son complicadas, en Venezuela siempre se pueden complicar más, porque aquí hay una contradicción enorme con lo que ha ocurrido en el transcurso de la noche de ayer y hoy, la excarcelación, no liberación, excarcelación de Edgar Zambrano. ¿Por qué? Bueno, porque se da la liberación del brazo derecho, vamos a decirlo así, de Guaidó, dice el régimen de Maduro, por el acuerdo que se logra con un grupo minoritario de la oposición que se estaría desmarcando entonces de reconocer a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela, cuando al tiempo la Asamblea Nacional lo ratifica como presidente de la Asamblea y presidente encargado. Y Zambrano incluso sale a decir, yo no le voy a dar las gracias a ninguna pseudo-oposición, cuando, pues, a todas luces, de acuerdo a lo que dice el régimen, se logra por esa pseudo-oposición su liberación. Es decir, un enredo, parte 2. Pero cuéntame, Osmari, ¿cómo podemos ir desenredando esto, más o menos, con toda la información que manejas? Fernando, muy buenas noches. Así es, sí, justamente Edgar Zambrano, por una parte, decía lo que tú bien describes, que no le va a dar gracias a sus secuestradores, pero también avalaba todo mecanismo de diálogo como parte de lo que es la política, decía, y que aseguraba que no hay que dejar que los radicales impidan que se llegue a acuerdos que pueden resultar beneficiosos para el país. Aseguraba pues que se espera que en las próximas horas se produzcan nuevas liberaciones, según la información que pudo obtener luego de su conversación con Francisco Torrealba, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, y con Timoteo Zambrano, que fue uno de los que firmó este controversial acuerdo este lunes en la Casa Amarilla. Fueron 129 días, Fernando, que permaneció privado de libertad en una cárcel militar. Nos contaba, Fernando, que perdió unos 20 kilos en este periodo y que llegó a quebrarse, eso nos aseguraba, en medio de una situación de aislamiento en el que no le permitían ver a sus abogados, tampoco a su familia, e incluso nos comentaba que durante este periodo una de sus nietas nació y hasta el momento no la ha podido conocer, pero nos asegura que salió con mucha fuerza, con mucho ímpetu, y que de hecho mañana mismo se va a estar reuniendo en la sede de su partido, Acción Democrática, con el secretario general Henry Ramos Ayub, a quien por cierto también le allanaron la inmunidad parlamentaria, y espera también reunirse con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar parte de su experiencia que nos contó a tan solo horas de ser excarcelado. Cuando violas la ley, tienes un sistema que el fin último es absolverte o condenarte. Y allí tienes el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa. El prisionero político es tratado de manera ruda. El prisionero político es vejado. El prisionero político sufre en la cárcel. Sufre. Y es parte de las cosas por las que tenemos que luchar. Una democracia, repito, no puede tener prisioneros políticos. Una democracia debe tener libertades. Una democracia debe tener instituciones al servicio del ciudadano, no contra el ciudadano. Lo más duro, aseguraba Fernando, estar separado de su familia, una situación que lo llevó incluso a sostener una huelga de hambre por unos 11 días para exigirle a los carceleros que le permitieran comunicación con sus parientes. Pero además, Fernando, como lo referías, se desarrolló una sesión de la Asamblea Nacional que tuvo un acuerdo, que concluyó con un acuerdo pues muy importante, que contempla que la actual Asamblea Nacional se mantenga en vigencia, así como la encargaduría de la presidencia en poder de Juan Guaidó, hasta tanto cese la usurpación. ¿Cuándo será eso? No lo sabemos. Justamente Guaidó le contestó a el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien respaldó la iniciativa de diálogo con partidos minoritarios de la oposición que fue anunciada este lunes desde la Casa Amarilla. Vamos a escuchar lo que dijo. Que a el Padrino no le avisaron, que estaba declarando que no vino ni siquiera lo que habían prometido y no cumplieron con nada. Que a Maduro lo dejaron en ridículo, escuchen bien.
Y me refiero a Madrid porque es evidente que ya Maduro no manda. Creo que es evidente que se quedó sin ningún tipo de poder. Ayer manda a sus representantes a firmar un supuesto acuerdo con gente y ni siquiera cumplen. ¿Quién es Diego Cabello? Esa es la información que tenemos. Zambrano aseguró que será el próximo martes cuando se reincorpore los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela a la Asamblea Nacional, así que esas sillas que hace minutos mostrabas vacías se espera que estén ocupadas para el próximo martes, una información que también le confirmó una fuente del partido de gobierno directamente a CNN. El propio Zambrano también se va a reincorporar a esa sesión del próximo martes, Fernando. Pues vamos a ver reincorporaciones muy importantes y movimientos que estoy casi seguro, de nueva cuenta, el régimen lo va a atribuir a este acuerdo que se llega con un sector minoritario de la oposición, que podría ser, como decía Osmari, en las próximas horas, liberación de políticos presos y lo que siga avanzando, ¿no? Osmari, te mando un fuerte abrazo. Seguimos tratando de desenredar todos los días, a ver si lo logramos. Un abrazo, Fernando, para ti también. Igualmente era Osmari Hernández en vivo desde Caracas. Vamos a hablar con mi primer invitado de esta noche, uno de los protagonistas. Le doy la bienvenida a Felipe Mujica, secretario general del partido Más de Venezuela, que nos acompaña esta noche vía telefónica. Es precisamente uno de los integrantes de este grupo de la oposición minoritario, dicen, que se ha sentado a establecer una mesa de diálogo y acuerdos con el régimen de Maduro. ¿Cómo está, señor Mujica? Gracias, buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo están las cosas? Pues enredadas, digo yo, ¿no? De entrada, déjenme saber cuál es su impresión de la respuesta que da Edgar Zambrano, en el que dice que no agradece a ninguna pseudo-oposición por su liberación. ¿Cómo lo toman ustedes? Porque desde el régimen de Nicolás Maduro dicen que, bueno, esto se da por esta mesa de diálogo que se estableció y los acuerdos que ustedes tuvieron con ellos. Sin embargo, Zambrano les da esta respuesta. ¿Qué me dice usted a eso? Bueno, yo estuve allí en Fuerte Tiuna acompañando a Zambrano y a sus familiares y a otro grupo de dirigentes políticos que fuimos expresamente para allá para concretar la puesta en libertad de Zambrano. Yo no le escuché esa declaración. Aquí incluso en Venezuela, como suelen ser todas las cosas que tú mismo refieres allí en medio de enredo, ya la declaración está desmentida. Él ha dado otro conjunto de declaraciones donde ha saludado los esfuerzos políticos que se hayan dado, vengan de donde vengan, donde ha saludado la necesidad del diálogo, donde ha saludado la necesidad de la negociación. Es decir, una declaración totalmente contraria a la que esa que usted está señalando. Bueno, si es verdad o es mentira, por lo menos mientras estuvimos en Fuerte Tiuna no dijo nada de eso, sino que lo que dio fueron, bueno, éramos un grupo de amigos allí que conocemos a Zambrano hace mucho tiempo, de distintos partidos políticos. Estaba Timoteo, estaba Claudio, estaba yo, estaba otro grupo de gente muy amiga desde hace bastantes años. Y bueno, fue un encuentro solidario, cordial. Él se fue con su esposa, que también es una vieja amiga de todos nosotros, y simplemente lo que registramos fue que se trataba de un hecho positivo, que un preso político estuviese en libertad. Después, por supuesto, viene todo ese debate, si fue por tal o cual cosa, si fue por las presiones, si fue por las negociaciones. Eso en Venezuela estamos acostumbrados a que ocurra. Nosotros a ese tipo de circunstancias simplemente las observamos como parte de aquella vieja cosa que se le atribuye al generalísimo Francisco de Miranda cuando, hablando sobre este país, decía bochinche, bochinche. Sí. Bueno, en Venezuela las cosas son de esa manera. Lo más importante aquí por destacar es que una persona que estaba presa ya no está. Es una persona que tiene una responsabilidad muy importante, es vicepresidente de la Asamblea, militante de Acción Democrática, Y un luchador de sí. por vida, bueno, y bien bueno que está en la calle. Ok, señor Mujica, sí. Bueno, le iba a decir, no porque no haya escuchado las declaraciones sean falsas. Eso no quiere decir que sean falsas. No las escuchó, eso es otra cosa, ¿no? Oiga, señor Mujica,
¿Ustedes desconocen a Juan Guaidó como presidente encargado? Bueno, nosotros de toda la vida, desde que empezó en enero la posibilidad de que Guaidó fuese declarado presidente encargado, dijimos que eso iba a ser un error gravísimo, porque iba a establecer unas responsabilidades sobre las cuales después Guaidó no iba a poder garantizar nada de las cosas que ellos indicaran, más allá del respaldo que le dieran otros países que se lo puedan haber dado en cualquier condición. Lamentablemente los hechos que han venido pasando nos han venido dando la razón, porque Guaidó lo que hace es darle continuidad a una circunstancia que ya otras veces, creo que en una entrevista hace aproximadamente un año conversamos, en donde yo te señalaba que quienes habían dirigido la Asamblea habían comenzado primero por decir que iban a salir de Maduro en 6 meses, no pasó nada. Después dijeron que Maduro había abandonado el cargo, el segundo presidente que estuvo allí, tampoco pasó nada. Después el tercero no dijo absolutamente nada, y Guaidó ahora se encarga diciendo que hay una usurpación. De la usurpación de Guaidó, que fue en enero, estamos ya en el mes 9, y las cosas que Guaidó señaló que iban a pasar, hasta ahora en Venezuela no han pasado. Seguramente si se hubiese tenido otro tipo de conducta, otro tipo de tratamiento del problema, las circunstancias serían distintas. Lo cierto del caso es que en este momento toda la oferta política que se ha hecho no se ha cumplido. En el caso del MAS en particular, nosotros nunca hemos reconocido a Guaidó como presidente encargado, siempre hemos dicho que él es el presidente de la Asamblea, es un cargo que él ha tenido la posibilidad de ejercer, le hemos dicho incluso que él tiene una responsabilidad principal, que era llamar a todos los sectores democráticos para tratar de unificar una estrategia común, el poder tener una dirección política compartida. Bueno, y Guaidó no le ha hecho caso a nada de eso, y simplemente lo que conocemos, bueno, es las declaraciones. La última declaración, que nadie sabe en dónde se originó, fue que él terminó igual que el gobierno, porque ambos se parecen en su conducta, con lo del diálogo que había embargado, y esto que se llama circunstancia de grupo minoritario. Sí. Resulta que simplemente es un grupo de partidos políticos que ante el abandono del diálogo dijimos, bueno, el país no lo vamos a dar en el aire, porque ¿cuál es la alternativa frente a eso? Oiga. ¿Vamos a esperar que invadan? ¿Sí? Oiga, perdón, tengo que marcar una pausa y regreso. No, tengo que marcar una pausa, señor Mujica, y regreso con usted también para preguntarle. Bueno, me está hablando de todo lo que para ustedes no se cumplió por parte del planteamiento de Juan Guaidó. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿cuántos intentos de diálogo han existido en los últimos, le voy a decir, 20 años? ¿Cuántos intentos de diálogo y que no se ha logrado absolutamente nada? ¿Por qué ustedes creen que va a ser diferente? ¿Por qué ustedes sí tendrán, no por la liberación de Zambrano, no me va a decir eso, por favor, o porque van a regresar los diputados del PSV? ¿Por qué este diálogo es diferente a todos los demás que han fracasado y que no han dado nada más que tiempo al régimen? Dígame cuál es su planteamiento y cuál es su certeza, o por qué intentar otro diálogo. Le digo porque hay quienes dicen que son los colaboracionistas ustedes, ¿no? Que nada más están ahí para hacerle el juego al régimen. Le doy tiempo para que me responda todo esto y, como lo señalan, después de la pausa. Estoy con Felipe Mujica, secretario general del partido MAS de Venezuela. Esto después de la pausa. Aquí es como preguntarse, bueno, aquí hay, ¿qué? ¿Fichas de canje? Digo, además del enredo que hay en Venezuela, ¿no? Y más adelante en este Conclusiones también estará conmigo María Corina Machado, con la que estaremos hablando de toda la situación venezolana. Por supuesto, también continúo con Felipe Mujica, es el secretario general del Partido MAS de Venezuela. Le decía, señor Mujica, después de tantos intentos de diálogo fracasados, ¿por qué ustedes creen que van a tener éxito a futuro? No en el inmediato, no con el regreso de diputados del PSV a la Asamblea, no con la liberación de Zambrano o de algunos otros presos políticos, no. Para que haya un cambio real en el país, que haya un Consejo Nacional Electoral de verdad, imparcial. ¿Por qué creen que ustedes lo van a lograr? Hay muchos que dicen, no, este grupo lo que está buscando es hueso, lo que está buscando es tener una participación, le está haciendo el juego al régimen, son unos colaboracionistas. Usted lo ha escuchado seguramente, pero ¿qué responde a todos estos planteamientos? Dígame. Bueno, lo primero que hay que señalar, que son las paradojas de esta situación venezolana, y que tú las expresas de manera muy directa, es que Guaidó hasta la semana pasada estaba conversando con el régimen, con el gobierno, y entonces Guaidó no era colaboracionista. Guaidó abandona el diálogo
deja de hacerlo, y entonces quienes lo retomamos como una salida pacífica, democrática, como una salida que le permita impedir mayores daños para el país, entonces somos colaboracionistas. Un estilo que es verdaderamente lamentable, que se pretende descalificar a quienes piensan distinto en vez de simplemente discutir. Aquí Guaidó y el gobierno abandonaron el diálogo la semana pasada. El diálogo efectivamente, hasta donde ha sido hecho de esta forma, ha fracasado porque ha sido un diálogo excluyente, hecho entre el gobierno y una parte de lo que representa Guaidó en el país. A ese diálogo no ha sido invitado más nadie, no ha participado más nadie, no ha estado los sectores de la sociedad civil, ni la iglesia, ni los sectores económicos, ni el resto de los partidos políticos. Y fracasó, simplemente cada quien dio su razón. Uno dijo, mira, yo me voy porque no me gusta que tú llegues tarde, y el otro dijo, yo me voy porque no me gusta que tú llegues temprano. Y simplemente dejaron de conversar y dejaron el diálogo. Ante eso, nosotros asumimos la responsabilidad de insistirle al país en que se dialogue. Nosotros no tenemos cómo garantizar que el diálogo vaya a terminar en un éxito, ni recobrando, ni conquistando el camino. Eso no lo puede garantizar nadie. Aquí ha habido experiencias de diálogo, seguramente si tú no tienes el detalle, después que se produjo el Carmonazo, aquí hubo un diálogo que fue promovido por la totalidad de la sociedad venezolana, empezando por el propio Chávez, que llegó con un crucifijo en la mano, dijo que había que dialogar. Ese diálogo terminó en un revocatorio que ya conocemos el resultado, pero ese diálogo participó todo el mundo y no empezó diciendo que íbamos a terminar un revocatorio. Simplemente fue coordinado por el colombiano César Gaviria, que es nuestro secretario general de la OEA, y avanzó y resolvió cosas concretas. Después, porque se han tenido... Perdón, señor Mujica, para avanzar un poquito más, porque si me da la historia de Venezuela, se nos va el programa. Le quiero preguntar, ¿qué piensan ustedes? Porque si bien están en una mesa de diálogo, por todas las razones que ya me dijo, con el régimen de Maduro, el gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos, y la Unión Europea también, ¿no? Pero el gobierno de Estados Unidos fue muy claro al decir que cualquier diálogo serio, ¿no?, es apoyado por Estados Unidos, si se da con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, y dice el comunicado, presidente interino legítimo de Venezuela. Cualquier otra negociación que no sea así, con él o con el grupo de Juan Guaidó, pues no, prácticamente Estados Unidos no lo reconoce. ¿Qué responde a eso? ¿Qué piensa del no apoyo hasta ahora, por lo menos de Estados Unidos y aparentemente de la Unión Europea, a ustedes como un grupo minoritario buscando un diálogo? ¿Qué le dice a la comunidad internacional? Bueno, es una opinión que se respeta, pero en definitiva el problema venezolano hay que resolverlo entre venezolanos, y si no lo resolvemos entre venezolanos, los sectores que están en la comunidad internacional, que pueden ser con mucha fuerza, como los Estados Unidos, como la Unión Europea, no quiere decir que tengan necesariamente la verdad en sus manos. Hay una experiencia directa que tiene que ser la historia. Si no te gusta mucho el comentario de la historia, ahí está el caso colombiano. Estuvo Noruega metido, firmaron la paz, excluyeron Uribe, fueron a un referéndum y les ganó Uribe el referéndum frente al planteamiento de la paz. Entonces, el término excluyente es una cosa absolutamente absurda para el diálogo. Nosotros lo que estamos planteando es que el diálogo continúe. El diálogo está señalado en el documento que se aprobó expresamente, que el que quiere incorporarse se incorpora. Bueno, si los Estados Unidos no quieren acompañar, bueno, no es la primera vez que los Estados Unidos se colocan en una condición de esa naturaleza frente a un conflicto internacional. Veremos si la vida, los hechos concretos, ya se produjo uno. La liberación de Zambrano es producto de esa negociación, independientemente de que les guste o no les guste. Hay otros ofrecimientos de poner en libertad a presos políticos. Está planteado el retorno a la asamblea del oficialismo, que no fue este martes y no es el martes que viene. Está planteado la elección inmediata del Consejo Nacional Electoral. Todos son planteamientos de esta mesa de diálogo que está abierta, no es excluyente. El que se quiere incorporar, si Guaidó se incorpora mañana, bienvenido. Nosotros le dimos a Guaidó durante mucho tiempo, pero Guaidó convoca a la oposición venezolana y no lo hizo. Se quiere incorporar la iglesia, está abierto. Si quiere incorporar la sociedad civil, está abierto. Eso no es una mesa de diálogo que es de grupos minoritarios porque quieren sentarse con el gobierno. Nosotros simplemente lo que hemos hecho es proponerle al país, porque no se puede hablar de partidos minoritarios, pues no sé cuáles son los partidos grandes en este momento. Nosotros tenemos tarjeta, hay unos partidos que no tienen tarjeta, hay partidos que no tienen votos, nosotros tenemos votos.
etcétera. Ya. Entonces, hablar de minoritario en este momento es un error. Simplemente es una proposición que está hecha para que el país la discuta, para ver si es viable, y veremos, el tiempo nos dirá si efectivamente en Venezuela se han podido crear condiciones distintas a las anteriores para que haya resultados concretos. Eso no lo puedes decir tú, no lo puedo decir yo, no lo puede decir el gobierno, simplemente hay que darle el espacio a la política para que la política opere. Sí, no tengo la esfera mágica, todavía no la encuentro. En ningún lado me han vendido la esfera mágica para adivinar el futuro. Yo tampoco la digo yo. Oiga, señor Mujica. Sí, ojalá. Señor Mujica, mil gracias por su tiempo. Es usted muy amable al haber atendido este llamado. Y bueno, pues ahí está, ¿no? También nosotros siempre incluimos a todas las partes para que se escuchen y espero tener comunicación en los próximos días conforme se vaya moviendo esto. Es usted muy amable, señor Mujica. Le deseo buenas noches. Igual. Gracias. Gracias, aquí estamos igual. Ok. Igualmente, aquí estamos a la orden. Felipe Mujica, secretario general del partido MAS de Venezuela. Ahí está una de las voces que se ha sentado a una mesa de diálogo con condiciones, con el régimen de Maduro, que dicen ya está reaccionando positivamente. La primera muestra sería, dicen esto, la excarcelación de Edgar Zambrano. Vamos a escuchar otra voz que también es fuerte y es completamente contraria a esto, que es el diálogo, estar hablando con el régimen. Estoy hablando de María Corina Machado. En un momento está conmigo al regresar de la pausa, por supuesto, aquí en Conclusiones. Es contar lo que hay cosas a María Corina en CNN. Le doy la bienvenida a María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela desde Caracas. María Corina estaba escuchando con mucha atención precisamente las declaraciones del señor Mujica, así que de entrada, María Corina, esta es definitivamente la otra cara de la moneda. ¿Qué opinas del planteamiento y las justificaciones que da Mujica para este movimiento y sentarse a un diálogo, finalmente, con el régimen de Maduro? Buenas noches, María Corina, bienvenida. Buenas noches, Fernando. Bueno, lo primero es que yo le pido a Dios que las madres de las niñas que están siendo secuestradas, involucradas en redes de tráfico de drogas y prostitución en el oriente de Venezuela no estén escuchando esto, y las maestras que salieron ayer a protestar porque ganan $2 al mes, con una deserción escolar del 78%, que es lo que está planteado hoy en Venezuela, no escuchen esto, y las esposas de los venezolanos que están siendo masacrados en las minas de Bolívar, y los venezolanos que hoy, mientras tú y yo estamos hablando, están cruzando la frontera, más de 6.000 al día, dejando el país despavoridos, no escuchen esto. En esencia, tú lo planteaste. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Yo te lo digo, 17 años de diálogo, 9 diálogos, este es el 10º, que todos tienen el mismo propósito. Para Maduro es apaciguar un país, parar todas las acciones efectivas de la comunidad internacional para ganar tiempo y avanzar en la instalación de un Estado criminal que no solo está destruyendo Venezuela, sino que tiene a Colombia en la mira y que hoy representa un conglomerado criminal que ha mezclado desde carteles de la droga, guerrilla de la FARC y el ELN, redes de contrabando de oro, minerales, armas y personas, y desde luego grupos terroristas islámicos del Hamas y del Hezbollah operando en territorio venezolano. Tú me dirás si esto es o no una amenaza para la estabilidad de la región, para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y si es un problema que, como decía tu anterior invitado, se resuelve solamente entre venezolanos. Venezuela está ocupada y hoy es el momento en que hay que actuar. Las naciones de Occidente tienen que entender que cada día que pasa, el costo de liberar a Venezuela es mucho mayor y el peligro es real e inminente para todo este hemisferio. Y en ese punto, Estados Unidos es muy claro en el comunicado donde hablan precisamente de que solamente habrá negociaciones serias cuando se trate precisamente del grupo de Juan Guaidó, pero al final recuerda que se ha invocado la reactivación del TIAR, ¿no?
María Corina, ¿esta es la salida? ¿El TIAR te parece que es el que va a dar la pauta para una intervención militar? Bueno, en primer lugar, no basta con que esté representado Juan Guaidó en un supuesto diálogo, porque todos estos eventos previos, insisto, 10 sesiones de diálogo han tenido los mismos actores. Cuba, siempre Cuba, Zapatero y el señor Timoteo. Así que, por favor, entendamos que este régimen no va a ceder el poder si no se construye una amenaza real, una amenaza inminente y severa, soportada por una fuerza superior a la fuerza que aplican las mafias criminales sobre estos actores y a sus cómplices, que es una complicidad criminal. Lo que ellos están planteando hoy es el régimen sentado con el régimen. Ahí no está representado más del 90% del país. Efectivamente, la activación del TIAR es una señal importante porque le dice al régimen y a sus cómplices internacionales que esto es en serio, que no es bluff, aguaje, como le dicen los cubanos, de que aquí no va a pasar nada, de que pueden destruir Venezuela, instalar bases rusas, importar comida podrida con sobreprecio de México con dinero efectivo camuflado, como acaba de denunciar el ABC desde México, de los carteles mexicanos a Venezuela, y que no va a pasar nada. Sí, sí va a pasar. Lo ha dicho el presidente Duque, el presidente Bolsonaro, y desde luego la administración del presidente. Perdón, además te voy a interrumpir para decir que esa investigación, ese reporte del ABC, no es algo que CNN, esta cadena o un servidor pueda confirmar de manera independiente, pero en efecto, lo decía María Corina Machado, hay un informe donde dicen que supuestamente se traficaba dinero en efectivo al mismo tiempo que se enviaban los cargamentos de CLAP a Venezuela con una parada técnica. Pero, a ver, María Corina, aquí la pregunta del millón es la siguiente. En este movimiento se está viendo claramente que, yo no sé si unos estén jugando o no, pero se sientan este grupo de minoritario de oposición y entonces el régimen excarcela a Zambrano, regresarán al Parlamento los diputados del PSV, habrá posiblemente y supuestamente, según dice Mujica, más liberación de políticos que se encuentran presos. Es decir, ¿a qué me refiero? Se acciona así, el régimen empieza a cumplir entonces lo que se acordó y entonces dicen, ven, estamos abiertos al diálogo. Y la comunidad internacional, que ya de por sí está necia en que no haya una intervención militar y todo sea a través del diálogo, ¿qué va a decir y qué va a hacer? Porque allí el régimen les va a decir, miren, ya ven cómo sí estamos hablando, porque con esto sí se puede hablar. Entonces, ¿qué va a hacer ahora la comunidad internacional? ¿Qué va a decir ahora la comunidad internacional? Lo importante es lo que está diciendo la población venezolana, más del 90%, que hemos vivido ya 10 veces antes esto, Fernando. Sí, van a soltar, como tú dices, porque no van a ser libres algunos presos políticos y meterán a otros. Mientras tú y yo estamos hablando, están torturando a militares como una forma de aterrorizar a la población venezolana. Y ahí disparan a mansalva a las madres venezolanas que salen a protestar porque no tienen gas ni electricidad y están cocinando con leña en sus hogares. No pueden de esta manera aplacar un país que está decidido a ser libre y que el país y la comunidad internacional ha entendido que estos son terroristas. En Venezuela la mafia está en el poder y además así paga. Mira cómo le ha pagado la FARC a Colombia. Y lo han dicho desde aquí, descaradamente desde Venezuela. No van a ceder el poder. Hay que quitárselo a través de la conformación, insisto, de una coalición internacional liberadora cuyo núcleo está integrado por los países que más están siendo afectados por la tragedia venezolana. Colombia, Brasil, las Antillas Neerlandesas y Estados Unidos, y un país que está decidido a avanzar. No te preocupes, esto no va a ninguna parte. El régimen son criminales y al final su verdadera naturaleza se ha puesto en evidencia. Son aliados, socios de la FARC y los grupos criminales, y la única manera es avanzar por rutas que efectivamente ataquen las tres pilares, y con esto concluyo, que representan las bases del poder de Maduro hoy: su sistema de represión, su sistema de propaganda y su sistema de financiamiento criminal. Hay que socavarlos para llegar a ese punto donde finalmente entiendan que su única opción es aceptar los términos para su salida. No hay otra opción y los venezolanos no aceptaremos ninguna opción distinta a la que nos comprometimos a principio de este año, que es avanzar al cese de la usurpación, la transición, para entonces elecciones libres con
Juan Guaidó como presidente encargado, que es a quien reconocemos los venezolanos. Pues ahí está el planteamiento de María Corina Machado. Habrá que hacer mucho trabajo para convencer a esos países de que es necesaria una intervención militar, porque hay algunos de esos países que no la quieren y que no la avalan y que se han negado rotundamente. Hay otros que bueno, tienen ahí la posibilidad en la mesa. María Corina Machado, muchas gracias. Sé que mañana te levantas muy, muy temprano y te agradezco el que te hayas desvelado un poquito con nosotros. Muy amable, María Corina. Gracias a ti, Fernando. Un abrazo. Un abrazo, María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela. Cambiamos de Venezuela, nos vamos a Nicaragua. ¿Por qué? Porque Maradiaga regresó. Sí, el líder opositor nicaragüense regresó a su